Permítanme compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el contexto a fin de ubicar en ese marco las líneas de trabajo para la mesa en los próximos años, por lo menos desde la perspectiva de las responsabilidades que están a mi cargo. Un primer elemento del contexto que vale la pena tener en cuenta es el contexto internacional. Muchas veces miramos nuestra localidad, pero no vemos lo que está pasando a nivel global. Y hoy día el tema clave es la crisis económica internacional. La pregunta no es si va a haber crisis o no, la pregunta es cuándo y con qué repercusiones, qué impactos va a tener la crisis en las condiciones de vida de las personas en situación de pobreza en nuestro país y en nuestras regiones. Y creo que este es un tema al que debemos ser y estar muy alertas porque puede plantear dificultades significativas para el trabajo y para la tarea que tenemos por delante. El segundo tema que quisiera compartir con ustedes es ya no este contexto internacional, sino una mirada más específica al contexto nacional. Creo que es claro que en lo político estamos en un nuevo momento. Nuestros trabajos anteriores han operado dentro de un ciclo que era esencialmente un ciclo electoral. Hoy día ese ciclo ha terminado. Estamos en el inicio de un nuevo periodo de gobierno con nuevas autoridades en el gobierno nacional, pero también en los gobiernos regionales y locales. Un segundo elemento a tener en cuenta que marca el nuevo periodo es, como ya he mencionado, estos impactos de la crisis económica internacional que se dan en una economía que ha estado desacelerándose en el primer semestre del año. Se ha recuperado un poquito de ritmo en el último mes, pero la amenaza principal tiene que ver con a qué ritmo va a crecer la economía en los próximos años y a favor de quién va a crecer la economía. El tercer tema que me parece importante tener en cuenta en el contexto nacional es las expectativas legítimas de mejora que tiene nuestra población. La gente siente, desea, aspira a mejorar sus condiciones de vida, allí donde vive. Y por tanto, esta es una preocupación que se comparte en todo el país, en Lima, en cada una de nuestras regiones y localidades. Este es un tema que no podemos dejar de tener en cuenta. Y un cuarto aspecto a tener en cuenta es la sostenibilidad del crecimiento en términos ambientales, del manejo de los recursos naturales, los costos ambientales que están teniendo las actividades humanas y a su vez otro aspecto asociado a ello, el riesgo frente a emergencias. No podemos olvidar que este es un elemento recurrente en la historia del país. Hemos tenido, salvo el sismo y algunos eventos de friaje, años básicamente buenos. Pero el desafío hacia adelante es cómo se van a presentar estos temas y cómo se va a manejar esta relación entre estas diversas dinámicas. ¿Estaremos en condiciones como país de satisfacer las expectativas, las demandas de la población? Eso es parte de los temas claves para manejar en el futuro próximo. En esa perspectiva creo que hay algunas palabras claves a subrayar para el quehacer de la mesa en el actual periodo, ¿no? La primera es una palabra que ha estado muy presente en esta semana, que es la idea de democracia. Democracia en sus tres sentidos, como forma de elegir a los gobernantes, como forma de gobernar, pero también como orientación y objetivo, el para quién se gobierna. Tenemos entonces allí un desafío como país, que es consolidar la democracia en este triple sentido, en estas tres dimensiones de la democracia. Y eso nos vincula entonces al tema de la institucionalidad. Hay que institucionalizar y consolidar el diálogo y la concertación. La asamblea de constitución de la mesa de este nuevo periodo de sesiones que hemos tenido en Palacio de Gobierno es un punto positivo en esta perspectiva y creo que es parte de nuestra tarea lograr que eso se consolide. El segundo tema tiene que ver con otra palabra clave en el periodo, que es inclusión social. De la mano, diría yo, de dos palabras: reconocimiento y equidad. Reconocimiento de ese otro, de esa otra en situación de pobreza. Expresión de eso ha sido, por cierto, la aprobación de la ley de consulta, pero sabemos en la mesa que el reconocimiento no es algo que haces en un solo momento, sino que tienes que sostener en el tiempo, de tal manera que la inclusión vaya precedida por un efectivo reconocimiento y que podamos construir entonces una sociedad más equitativa. Crecimiento con reconocimiento, con inclusión social, serán las bases para tener un Perú más equitativo, que es a lo que aspiramos. Y en ese contexto, y teniendo en cuenta los riesgos de crisis internacional, protección social parece ser un tema medular. Lo hemos planteado antes en la experiencia de la mesa, y frente a un contexto de crisis debemos tomar las medidas que garanticen una efectiva protección social.
Allí entonces tenemos que retomar la agenda de la mesa. Hay una parte de la agenda de la mesa que hay que afirmar para el actual periodo. En esa afirmación de la agenda básica está la prioridad en la infancia, que se expresa en un conjunto de acciones y medidas que hemos concertado en los espacios regionales con metas y que deberían ser la base de los próximos procesos de gestión o incluso de los procesos que ya están en curso si es que no las hemos tomado suficientemente en cuenta. Un segundo tema que es clave en la agenda de la mesa es el desarrollo integral de nuestras poblaciones rurales. Si no resolvemos el problema de la pobreza en nuestras áreas rurales, el Perú siempre va a estar sujeto, ¿no?, a que un contexto adverso pueda hacernos retroceder estratégicamente. Y en ese sentido, el desarrollo integral de nuestras poblaciones rurales, donde están además los núcleos principales de nuestros pueblos originarios, resulta de primerísima prioridad. El tercer tema es el de la atención integral a las personas adultas mayores. Desde la mesa hemos trabajado a favor de las pensiones no contributivas y eso se expresa hoy día en Pensión 65. Pero lo que necesitamos es más integral que eso. Necesitamos una estrategia de conjunto para que envejecer en el país no signifique perder dignidad, sino una forma nueva y mejor de tener dignidad. Y la tercera cosa que ha sido y es parte de la agenda de la mesa son los temas que están vinculados a la participación, a la transparencia, a la rendición de cuentas y muy en especialmente la gestión con resultados, que es un tema que ha sido y es un punto sustantivo de la relación entre la sociedad civil y el Estado a través del espacio de la mesa. Además de afirmar esta agenda, me parece importante tener en cuenta los temas emergentes, los elementos que hay que incorporar progresivamente en nuestra agenda o que ya están incorporados y hay que profundizar. En esa categoría quisiera mencionar en primer lugar los temas vinculados al cambio climático por un lado y a gestión de riesgos por el otro. No todos los riesgos tienen que ver con el cambio climático, pero ahí tenemos un campo de temas en los cuales la mesa debería trabajar y profundizar sus acciones. Lo segundo es también un tema que tenemos pendiente, un tema donde hemos dado avances importantes en términos de formular las bases de una agenda mujer que deberíamos terminar de formalizar como un marco de compromiso conjunto entre los actores del Estado y la sociedad civil en la perspectiva de construir una sociedad con efectiva equidad de género. Un tercer punto que también está en la agenda de la mesa desde el principio, pero que hay que retrabajar y mejorar, son los temas vinculados al empleo y a las condiciones de trabajo de las peruanas y peruanos en el país. Creo que acá tenemos una agenda que es muy importante, sobre todo, no exclusivamente, para las zonas urbanas. La agenda rural hemos avanzado, pero en esta área tenemos un tema sustantivo pendiente. Y por cierto, está el tema de la juventud. La población joven en el país es un segmento muy importante con una vitalidad, una fuerza que en una tarea como la nuestra, que es la lucha contra la pobreza, deberíamos tener iniciativas y formas de involucrar más activa y más ampliamente en todo el país. Esto debemos vincularlo con lo que es la afirmación de nuestras maneras de trabajar. Uno, la concertación. Creo que ese es un aspecto fundamental de nuestro trabajo. Para eso estamos, para concertar medidas, propuestas, iniciativas entre los actores del Estado y la sociedad civil, y nuestra tarea como coordinadores, como secretarios ejecutivos, como equipo técnico, es facilitar ese espacio. Y los comités, el Comité Ejecutivo Regional, el local, el nacional, son el espacio privilegiado de ese proceso de concertación, aunque no el único. Lo segundo es el seguimiento concertado. Esta manera de mirar cómo estamos avanzando con aquello en lo cual nos hemos puesto de acuerdo y en qué medida a través de este seguimiento concertado podemos mejorar las formas de acción del Estado y la sociedad civil en la lucha contra la pobreza. Lo tercero es el desarrollo de capacidades. Hemos estado con menos recursos de los que deberíamos, pero se han empezado a desarrollar estrategias de trabajo muy importantes en materia de desarrollo de capacidades. Las redes de asistentes técnicos, por ejemplo, han sido una herramienta importante que necesitamos generalizar. En sociedad civil y en sector público, trabajando juntos, debemos tener más y mejores capacidades para luchar contra la pobreza. Y estas tres cosas debemos integrarlas en un punto que va a ser probablemente un desafío muy importante. Tenemos que seguir y profundizar la calidad de nuestro trabajo como sistema nacional y descentralizado de diálogo de concertación. Si logramos
consolidar estos 4 aspectos de nuestra estrategia de trabajo, podremos cumplir el rol para el cual se crea la mesa de concertación, y es ayudar a garantizar que como país tengamos equidad y vida digna para todas y todos en cualquier parte del territorio nacional donde estemos. Muchas gracias y confío en que estos elementos ayudarán a construir una reflexión y mejores propuestas para nuestro trabajo en lo que queda de este año y en los años que vienen. Muchas gracias. Quisiera aprovechar estos pequeños minutos para saludar a cada una y a cada uno de ustedes que integran en su región la mesa de concertación. La hacen esa participación en términos de su organización, sea esta una organización de la sociedad civil, de los grupos indígenas, de pobladores rurales, de grupos empresariales o en representación del sector público regional, del gobierno regional, de las direcciones regionales de educación o de salud, o de los gobiernos locales, municipios provinciales o distritales. Todas y todos ustedes son parte de un sistema nacional y descentralizado que le permite a nuestro país poder trabajar mejor, coordinada y articuladamente entre Estado y sociedad civil, pero también entre gobierno nacional, gobiernos regionales y locales, ¿no?, en función de una causa común, que es lo que nos une, y es que todas las peruanas y peruanos tengan el pleno ejercicio de los derechos que la ley les reconoce. La dignidad humana es la base de esos derechos y la tarea que tenemos todas y todos como Estado y como sociedad civil es contribuir al bienestar de la población. Reciban mi saludo, mi reconocimiento por el trabajo y el compromiso que cada uno y cada uno de ustedes despliegan estos días y a la vez reciban mi invitación a redoblar los esfuerzos. Tenemos una coyuntura muy especial como país, un desafío y una oportunidad. Y el reto que tenemos es de ser exitosos en esta nueva coyuntura.